Sí, empecé a trabajar hace tiempo, pero ahora quería sacar la tesis, que era lo último que me faltaba, y en eso estoy. Voy a empezar haciendo como un resumen de las clases pasadas, de las 3 clases pasadas anteriores. El Rafa, el otro profe, se va a ir sumando a medida que pueda llegar a su casa porque está en el trayecto, tuvo una urgencia y se demora un poquito más, pero yo les voy a ayudar con el tema del resumen. La idea es que ojalá, como yo algunos de los que están aquí los conozco y a otros no, la idea es que me pregunten nomás, me interrumpan. No es que no es una clase así como para hacer como que yo hable solamente, sino que la idea es que ustedes también interactúen y si tienen dudas con algo, lo repasamos, porque yo voy a hacer solo un resumen de las clases. Pero si hay algo que profundizar, se puede preguntar, no hay problema, y lo vemos en el momento. ¿Ya? Yo les voy a compartir, ustedes me dicen si ven, pues yo sé que algunos están con el celular. Entonces del celular la letra se ve súper chica. Entonces, si no ven algo, me dicen, yo voy a ir leyendo, obviamente, y quizás no voy a decir literal lo que está en la presentación, pero ustedes me avisan y lo podemos revisar, ¿ya? Ahora voy a compartir, ustedes me avisan si ven la pantalla o no. Ahora estoy compartiendo. Sí ¿Ven? se ve. Sí, ¿Ven? sí se Ya. ve. Súper. Vamos a empezar como les explicaba, con el resumen. Y luego probablemente el profe va a hacer la parte como de las preguntas que vamos a ver en esta clase y todo. En esta parte de resumen, si tienen cualquier duda, la idea es que pregunten, como les explicaba, porque para eso es esta clase, para poder resolver esas dudas. Yo voy a tratar de no voy a profundizar mucho en los temas, vamos a verlo así como de manera simple, pero si hay alguna duda con respecto a las preguntas que pasaron, que tenían que ver con esto, la pueden hacer y no hay problema. Ya, lo primero que se vio en estas clases es el resumen de este es el sistema renal. El sistema renal también a veces se le llama excretor y otras veces también se le llama nefrourinario. Ya, en el libro que tienen ustedes se le dice renal, así que pusimos ese nombre. Pero en la guía de estudio tenía otro nombre y es el mismo sistema. Ya, este sistema, como vemos aquí en la imagen, se compone principalmente del riñón, de los uréteres y de la vejiga urinaria y la uretra. ¿Ya? Vamos a ver el primer punto. Esta es una palabra que apareció en las preguntas. Homeostasis es el mecanismo por el cual los organismos conservan su medio interno en condiciones relativamente constantes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo de nosotros, de los humanos, por ejemplo, siempre tiene una temperatura, debería tener una temperatura de 36 grados y medio, 37 grados, mantiene una cantidad de agua, generalmente mantiene esas condiciones constantes y esto en parte es por este mecanismo homeostasis. Obviamente cuando estamos enfermos eso no sucede así, pero en condiciones sanas todas estas cosas se mantienen constantes. ¿Ya? Y parte de que se puedan mantener constantes, la responsabilidad la tiene el sistema renal. Yo no sé si han visto alguna vez alguna persona que está como enferma de los riñones y de repente se hinchan y retienen líquido. Ahí entonces obviamente hay una falla de la homeostasis, porque la regulación del agua interna no se está dando. Ese es como un ejemplo de lo contrario, ¿ya? Entonces, una forma para que tiene nuestro organismo de regular residuos es a través de la orina, la cual se produce en los riñones, ¿ya? El sistema renal, como yo ya les había nombrado, se compone principalmente de estos órganos. Los riñones, que es donde se produce la orina, ya que son en el fondo un filtro, que de ahí lo podemos ver un poquito más, pero es como un filtro que se le hace a la sangre, que se extraen los líquidos y algunos residuos y eso se elimina a través de la orina. Está la vejiga, que es la vejiga donde se almacena la orina, y la uretra, que es este conducto, ¿ya? En la estructura interna del riñón, como dice acá, podemos encontrar en la corteza renal está formada por casi 1 millón de nefrones. Entonces, el riñón por encima tiene eh, unas partes pequeñitas que se llaman nefrones. Y en esos nefrones se hace el filtrado de los elementos que después van a caer en la orina. Entonces, estas palabras que están con negritas son muy importantes que ustedes las sepan porque probablemente se las van a preguntar en la prueba. Y
acá lo último del resumen es que la producción de orina está regulada por la hormona antidiurética según las necesidades hídricas del organismo. Cuando hablamos de hídrico siempre nos referimos al agua. Entonces, obviamente cuando se necesita eliminar algunos desechos, también eso depende de la cantidad de agua que nosotros tengamos. Ustedes se van a dar cuenta que si ustedes consumen mucha agua, van a ir muchas más veces al baño. En cambio, si ustedes consumen poca agua, no van a ir tantas veces al baño. ¿Por qué? Porque obviamente no pueden eliminar esa agua que es necesaria para el organismo. Entonces, por eso es tan importante también consumir bastante agua, porque eso hace que nosotros podamos irnos purificando. Porque a través de la orina nosotros estamos eliminando estos desechos. Pero si no tenemos la suficiente agua, no vamos a poder eliminarlo porque el cuerpo tiene que mantener constante ese nivel de agua. Ya. Pasando el otro tema que se trató en la primera clase, la inmunidad. Lo primero que vimos es que los microorganismos patógenos se encuentran en todas partes. Los microorganismos patógenos son los que nos producen enfermedades, que pueden ser virus, bacterias, inclusive hongos, ¿ya? Pero nosotros, a pesar de que están en todos lados, están en la mesa, en lo que uno toca, sobre todo si uno sale a la calle, en el fierro del metro, en la micro, en todos lados, no siempre nosotros nos enfermamos. Entonces, la razón de por qué nosotros no nos enfermamos es porque nosotros tenemos en nuestro organismo algo que se llama las defensas. ¿Ya? Entonces, como dice acá, la razón para que permanezcan como organismos inofensivos o que causen una enfermedad en el huésped dependerá de la naturaleza del microorganismo patógeno y de las defensas del cuerpo. Entonces aquí dice, la razón de si nos enfermamos o no depende de cómo es este microorganismo patógeno, qué tan contagioso es, pero también depende de nuestras defensas. Porque aquí, no sé usted, pero por ejemplo yo me contagié de COVID, pero mi pareja no se contagió de COVID, y siendo que estábamos conviviendo juntos y todo. Entonces no siempre depende el contagiarse de una enfermedad de qué tan contagioso sea el virus o la bacteria, sino también depende de cómo nuestro organismo se defiende de esto. ¿Ya? ¿Y cómo se defiende nuestro organismo de los microorganismos patógenos? Tenemos tres tipos de mecanismos. Y cualquiera, si quieren preguntar, no hay ningún problema. Que yo no los veo ahora porque estoy viendo la presentación. Y si no se ve tan bien, me avisan. La primera barrera es una barrera natural, que es la primera, que es la piel y las mucosas. Las mucosas se refieren, por ejemplo, a la nariz, la boca, estas partes húmedas. Esa es nuestra primera barrera. La piel también es una barrera ante los microorganismos, porque obviamente impide que puedan ingresar hacia adentro. ¿Ya? Después tenemos una segunda barrera, que son los glóbulos blancos, algunos que fagocitan y que los vimos en la clase, y respuestas de nuestro cuerpo como la fiebre. La fiebre parece algo malo, pero no es algo malo porque el hecho de que se suba la temperatura permite que algunos microorganismos infecciosos se puedan morir, por ejemplo, algunas Se bacterias. escucha mal. ¿Se escucha mal? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ah, ¿Se escucha bien, sí, alguien dijo que profesora? se escuchaba mal. Sí, que alguien dijo se escucha mal. Quizá No, el que la escucha mal, ¿no? Ah, ya, el que escuché por ahí se escucha mal, pero puede ser por el internet, porque a veces cuando el internet anda mal, se puede escuchar mal. Si tenemos mala señal. Ya, sigo entonces. Como les explicaba, el segundo son algunos glóbulos blancos y la fiebre, que la fiebre se ve como algo malo, pero en realidad no es tan malo porque es una respuesta del organismo, una defensa para matar algunas bacterias. Profe, se escucha mal. ¿Hay alguien ahí que escucha mal? ¿Quién me hablaba que decía que se escucha mal? Que no los veo, entonces no sé quién hablaba. Pero no, la mayoría dice que se escucha bien, entonces el que escucha mal quizás puede ser por su internet. Ya, voy a seguir, cualquier cosa me dicen nomás, si es que no se escucha. ¿Ya? Y después de esta segunda barrera que hay, está la última barrera, que esta nosotros nos ha sonado harto porque siempre hablan de ella, que son los anticuerpos. ¿Ya? ¿Por qué se habla tanto? Porque las vacunas, por ejemplo,
lo que hacen es propiciar la generación de estos anticuerpos. Los anticuerpos, una respuesta específica para un virus o una enfermedad. O sea, quiere decir que primero me tiene que dar esa enfermedad o la tengo que inducir a través de una vacuna para que se genere el anticuerpo. O sea, nosotros no nacemos con los anticuerpos de las enfermedades, a menos que estemos amamantando y mi mamá me pasa a través de la leche los anticuerpos. Pero en general estos anticuerpos se tienen que formar específicamente para una enfermedad y se forman después de que uno se contagia de esa enfermedad. Ya, por ejemplo, no sé aquí si alguno tuvo peste, pero la peste generalmente puede dar una vez en la vida. ¿Por qué da una vez en la vida? Porque me contagio de la peste, por ejemplo, cristal, y luego mi cuerpo genera anticuerpos para esa enfermedad, es como una memoria. Son estas células que tienen memoria. Entonces, luego estoy en contacto con una persona que tiene peste, ¿y qué pasa? Yo no me contagio porque mi cuerpo ya tiene estos anticuerpos que me defienden de la peste. ¿Ya? Y las vacunas en general lo que hacen es propiciar la generación de estos anticuerpos. Hay muchos tipos de vacunas, no vamos a entrar en detalle porque esto es un resumen, pero eso es lo que buscan en general. Entonces, dicho esto que dijimos, la inmunidad puede ser de varias formas. Puede ser natural o artificial. Obviamente la vacuna es artificial y una inmunidad natural se da cuando yo me contagié de una enfermedad y luego ya tengo los anticuerpos y me puedo defender de ella. Y puede ser pasiva o activa. Pasiva, por ejemplo, es cuando la adquiero de un elemento externo, como la leche materna. ¿Ya? Y el descubrimiento de las vacunas, como yo ya le había hablado, posibilitó el desarrollo de sistemas de inmunización artificial para ayudar al ser humano en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades. O sea, desde que se descubrieron las vacunas, porque es un descubrimiento, no es una creación, porque en el fondo el cuerpo es capaz de generar estos anticuerpos, pero lo que se propicia en una vacuna es generar esta inmunización de manera artificial. ¿Ya? De muchas maneras, por ejemplo, una manera es replicar un virus o generar una molécula parecida a un virus para que el cuerpo piense que eso es el virus y genere los anticuerpos. Hay varias otras formas de generar vacunas, pero ¿qué generan estas vacunas? Que se inmunice de forma artificial sin tener que yo haberme contagiado de la enfermedad. ¿Ya? Que es como lo que pasa ahora con el COVID. No todas las vacunas son para siempre. Como sabemos, algunos tipos de inmunidades duran algún periodo de tiempo y luego hay que volver a vacunarse, como también, por ejemplo, la influenza que se vacuna una vez al año, y algunas sí son inmunidades que permanecen como en el tiempo. ¿Ya? Y el último tema que se vio en las clases es el de la origen de la vida y la evolución. ¿Ya? Este tiene que ver con un poco de cómo vino la vida. Aquí nosotros lo vamos a abordar de manera científica. Yo me imagino que muchos de ustedes tienen su religión y obviamente eso también es válido, pero en este caso lo estamos abordando como de una manera científica, ¿ya? No necesariamente es incompatible con la parte de la religión. También se pueden como compatibilizar ambas cosas. Aquí dice, diversas teorías se han sido propuestas para probar científicamente el origen de la vida. Muchas de estas teorías ya se dieron por hecho que no son ciertas, aunque en realidad todavía cuando se habla de teoría es algo que no ha sido probado. Todo esto es algo que es una idea, que hay ciertas pruebas, pero no podemos decir a ciencia cierta que así fue. ¿Ya? Entonces, dentro de esas teorías está el creacionismo, el origen, que es como la teoría religiosa, el origen extraterrestre de la vida, la generación espontánea, todas esas son teorías de la generación de la vida. Ahí sí avanzó. Ya, hay dos teorías que son las más importantes, son las que se estudian en el libro, ya que una es el transformismo, que tiene que ver con un personaje que es de apellido Lamarck, ya, este fue como una de las primeras teorías como aprobadas por la ciencia de cierta forma, que decía que las especies cambian a lo largo del tiempo y que otras especies ya desaparecidas o extintas presentan rasgos muy semejantes con especies de la actualidad. O sea, especies antiguas van variando de cierta forma hasta que van generando otras especies. Uno de los precursores fue Lamarck,
quien propuso la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, basado en el principio del uso y el desuso de los órganos. Entonces, él lo que decía, que en el fondo el órgano que uno no usa va desapareciendo a través del tiempo y las siguientes generaciones ya no van a tener ese órgano. ¿Ya? Un ejemplo de eso puede ser que dicen que el apéndice en los humanos servía para procesar plantas o cosas que comían sin cocerse, porque antes no había, el hombre no sabía generar el fuego. Entonces dicen que después ya nosotros empezamos a cocinar los alimentos y ya no teníamos tanta necesidad de procesar esas plantas duras y en el fondo esa apéndice ya no nos servía y en estos momentos debería desaparecer. Eso es como parte un poco de esta teoría. También cosas similares, el tema de la muela del juicio. Dicen que de aquí a un cierto tiempo no deberíamos tener muela del juicio. Ya, yo al menos nací sin muela del juicio y hay algunas personas que están naciendo sin muela del juicio y quizás en, no sé, 200 años más ya nadie va a nacer con muela del juicio. ¿Ya? Esa teoría, bueno, fue eh, aceptada de cierta forma hasta que apareció la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿ya? Que está basada en el proceso de la selección natural, ¿ya? Según esta teoría, en una población siempre nacen más individuos que cantidad de alimentos disponibles en el ambiente, lo que lleva a la reproducción diferencial. O sea, en el fondo esta teoría de la selección natural habla que los organismos que están mejor adaptados al medio ambiente son los que sobreviven, ¿ya? Y los que se empiezan a reproducir con mayor cantidad. Y aquellos que no están tan bien adaptados, en el fondo dejan de reproducirse. Ya no se reproducen tanto como los que están mejor adaptados. Y de a poco en el tiempo van desapareciendo estos que están menos adaptados hasta que se van generando una nueva especie de organismos que están mejores adaptados. Entonces, por ejemplo, aquí en la teoría de Lamarck decía que las jirafas tenían el cuello cortito y luego, como tenían que comer en los árboles que eran altos, empezó a crecerles el cuello, hasta que finalmente son como son ahora. ¿Y esto es por qué? Porque se adaptaron al medio y empezó a crecer el órgano de acuerdo a la condición. ¿Ya? Y en la teoría de Charles Darwin aquí habían como jirafas como con cuello más largo, cuello más corto, y finalmente empezaron a sobrevivir las jirafas que tenían cuello más largo. Y finalmente también esto deriva en que las jirafas terminan con el cuello largo, no como eran las jirafas antiguas. Se genera una nueva especie con jirafas de cuello largo. ¿Ya? El último tema que se vio es la selección natural y la evolución humana. En la selección natural, eh, como habíamos hablado un poquito con el tema de Charles Darwin, ese proceso de adaptación al entorno mediante el cual solo los seres vivos con ciertas características se reproducen y así transmiten a la siguiente generación su genotipo o genoma. Cuando hablamos de genotipo, esta palabra me faltó marcar la negrita, es importante porque el genotipo tiene que ver con el ADN, ya con nuestros genes. Entonces aquí lo que dicen, que los organismos que se adaptan mejor, en el fondo con sus genes se transmiten a la siguiente generación. Nosotros en la clase habíamos puesto un video de un conejito, ¿ya? Que el conejito se adaptaba mejor a la nieve por su pelaje, que era más blanco que el conejo que tenía un pelaje más oscuro y así ese conejo en el fondo tenía mucha más posibilidad de sobrevivir y se iba mezclando con otros conejos de ese tipo y finalmente todos los conejos terminaban teniendo ese tipo de pelaje que sí se podía adaptar a la nieve, a diferencia del primer conejo que tenía un pelaje que no podía sobrevivir fácilmente en la nieve. ¿Ya? Dentro de la selección natural hay varios tipos de selección natural. ¿Ya? Existen 4 tipos de selección natural. Está la selección estabilizadora o normalizadora, que es donde sobreviven los organismos más comunes. La selección direccional o positiva, que en donde se sobreviven principalmente los organismos que tienen una cierta característica.
la selección disruptiva y la selección sexual, ya que esta a veces no se considera parte de las selecciones naturales. Esos son los tipos de selección, ¿ya? Y en esta misma clase se vio el tema de la evolución humana, ¿ya? La evolución humana es la misma evolución que vimos acá, pero solamente obviamente de nuestra especie, que es la especie humana, ¿ya? Y también se le tiene el nombre de homonización, que es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambio biológico de los ancestros más primitivos. Entonces, los primeros ancestros que se relacionan con el ser humano son los Australopithecus, ¿ya? Hasta la aparición de nuestra especie tal y como la conocemos ahora, que nosotros somos el Homo sapiens. Aquí en la imagen de arriba, si ustedes se dan cuenta, es todo como las distintas como especies, de cierta forma podemos llamar, hasta que tenemos la última especie, que es la que nosotros conocemos como humanos, ¿ya? Aquí hay distintas teorías desde dónde evolucionamos, si evolucionamos desde el mono o no. La verdad que eso tampoco ha sido probado, solo son teorías, nadie puede dar a ciencia cierta que venimos desde el mono, pero sí podemos decir que porque hay pruebas de todo esto, especies que hubieron, que hay pruebas desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Ya han pasado varios entre medio, como el Neandertal y distintos tipos de especies. Y a eso se le llama evolución humana. Yo voy a seguir con la actividad que viene, pero no sé si se sumó el profe o no, porque no estoy mirando. Voy a dejar de compartir un poquito para ver si se sumó, para darle el pase a él, y si no, sigo yo con la actividad. No sé si está por ahí, parece que no, ¿no? Vamos a dar unos segundos como para ahora en este periodo, porque estoy esperando como que si se puede sumar, porque él iba a hacer como la actividad. Si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos, sería como un buen momento como para preguntar, y mientras esperamos al profe si es que se puede sumar.
Estoy aquí tratando de ubicar al profe que él iba a hacer como la parte de las preguntas. Entiendo que puede que le haya pasado algo, así que vamos a esperar un ratito y si no se puede conectar, porque quizás tuvo algún problema, teníamos que dejar esta clase hasta aquí o tratar de usar el tiempo que queda en resolver preguntas. ¿Ya? Porque Ok. estoy esperando, tratando de comunicarme, parece que algo le pasó, así que después les voy a comentar igual si tuvo algún problema o qué fue lo que le pasó. Ya, vamos a esperar un ratito, como unos 3 minutos, y si no es así, por esta vez vamos a tener que dejar la clase hasta aquí, y yo después, obviamente, les pido disculpas, y quizás él tuvo algún incidente o algo, y ahí les comentamos qué les pasó, porque estamos esperando, pero no contesta. Ya, profe. Ya, así que esperemos un ratito, y de ahí les aviso qué pasó. Bueno. Ya, chicos, ya tengo ahora la respuesta. La mamá del Rafa tuvo un problema de salud grave, entonces la tuvo que llevar al médico, o está con ella, no sé si la llevó al médico, pero está tratando de solucionar ese tema, y por eso no se pudo conectar a hacer la ronda de las preguntas y la actividad que teníamos. Ya, pedimos disculpas, obviamente esto es una situación que se escapa de lo normal. Si que podemos ocupar este rato que queda en que si ustedes tienen alguna duda, y si no, obviamente queda liberado el que quiera retirarse y entender que esta es una situación como extraordinaria, que estamos súper bien coordinados, pero que obviamente este tipo de cosas de temas de salud se escapan de lo que uno pueda planificar. Así que el que quiera como quedarse, podemos ir resolviendo dudas sobre las materias que pasamos, y el que no también está libre de retirarse. Profe, yo me gustaría que repasáramos la última clase de Ya, los Sí, a mí igual me gustaría porque llegué un poco tarde igual, por la favor. última clase, ¿le gustaría como que viéramos el resumen que estamos viendo ahora, o preferiría que viéramos como el formulario que se compartió y que viéramos las preguntas? Las preguntas. Profesora, la pregunta de los exámenes, mejor todavía. No, las preguntas del examen no están, pues. No, ojalá las tuviéramos, si no, no estaríamos acá. Pero Eso. Alegría, alegría nomás, amiga, profesora. sí, no Las se del preocupe, si, yo estaba formulario. preocupada más que nada porque el Rafa es una persona muy responsable, entonces sabía que le había pasado algo. Las del ¿Ya? formulario, Castigado, profe. castigado. Ya, entonces repasemos la última clase, si quieren. Sí. La Sí, última clase. El formulario, si quieren, lo vemos. el Y me formulario, van, sí. el formulario, profe. Las sí, porque preguntas y todo en el eso. formulario es más difícil de repente, como que las preguntas son difíciles, hasta a mí de repente uno queda como colgado con alguna. Como aquí la hacemos Bueno, entre todos. Ya, Lo que se voy a buscar pueda. el formulario y lo vamos a ver. ya. Denme un segundo. Y ahí voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si se ve. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, este era el formulario. Aquí la idea es que, como ya ustedes ya lo vieron, la idea es que vamos más que nada viendo el tema de las preguntas y esas cosas. Entonces, ¿qué cosas les quedaron dudas? Por ejemplo, aquí en la primera pregunta, la primera parte era de la evolución. Yo no les voy a mostrar el video porque es largo y aquí ocuparíamos mucho rato la clase. Pero Eso. lo que hablaba de la evolución un poco es lo que estábamos comentando ahora, que los organismos mejor adaptados son los que sobreviven. Entonces, aquí, ¿qué dudas tenían? Por ejemplo, la primera pregunta yo la voy a nombrar y ustedes me dicen como que qué dudas le quedaron.
Dice, según el proceso de selección natural, sobrevive y se reproduce de mejor manera. Ya. Aquí, ¿qué respondieron la mayoría? Yo respondí el que mejor se adapta, eso, el que Yo mejor se respondí la adapta, C. selección natural. Sí, aquí alguno tuvo alguna duda porque a veces uno escucha mucho que hay un ruido por ahí, alguien tiene un ruido, ya, pero a veces siempre se dice que sobrevive más fuerte, pero eso no es tan así, porque en realidad el que sobrevive es justamente el que mejor se adapta y eso aparecía en el video, ¿ya? Ahí tienen que tener cuidado, o sea, no sobrevive como dice acá. El más débil obviamente no sobrevive, el más fuerte tampoco necesariamente, porque el que sobrevive, el que genera condiciones que lo hacen sobrevivir, ¿ya? O sea, es el que mejor se adapta. Por ejemplo, si hay un clima frío, el que genera quizá un pelaje más grueso sobrevive. En cambio, en un clima de calor, quizás el que tiene el pelaje más cortito es el que sobrevive. Entonces, no hay como una característica especial, sino que es el que mejor se adapta al medio. Eso es importante, ¿ya? Aquí, si alguno tiene algo que decir, porque la idea es que me digan ahí qué cosa es lo que les costó más, para que podamos ir viendo justo eso y no ver algo que quizás fue más fácil. Aquí dice, la selección artificial es un proceso de cambio genético que se lleva a cabo cogiendo intencionalmente fenotipos. Ya, aquí súper como complicado el enunciado, como que parece que estuviera en chino de repente, porque dice como puras palabras difíciles. Pero ahí vamos a ir como tratando de ayudar. Cuando hablan de fenotipos, se refiere a las características que son como visibles de cómo se llama, del organismo. O sea, se refiere a, por ejemplo, ¿qué fenotipo? Tener los ojos verdes es parte del fenotipo. A eso se refiere con fenotipo, el conjunto de características visibles. Y cuando hablan del genotipo, se refiere a los genes de la persona. ¿Ya? Son cosas distintas y esas palabras se usan harto en biología. Entonces aquí dice que la selección artificial es un proceso de cambio genético que se lleva a cabo escogiendo intencionalmente fenotipos, que son las características visibles específicos, tanto de especies animales como de vegetales. Se emplea para obtener organismos con características definidas. Ejemplo de esto son las razas de perro, las de vaca, las variedades de maíz o las razas de gato. De acuerdo a lo anterior y a lo visto en el video, explica con tus palabras, ¿cuál es la diferencia de la selección artificial con la selección natural? Ya, aquí no sé qué respondieron porque la retro no me tocó a mí hacerla, pero yo vi algunas respuestas de ustedes. No sé si aquí tuvieron alguna duda con esta pregunta. Si tuvieron alguna duda, aprovechen ahora como porque yo la podría responder, pero me interesa saber como qué dudas tuvieron de aquí, si entendieron esta pregunta, no entendieron nada, porque a veces uno la busca en internet, pero no entiende nada. Profe, yo puse que la diferencia de una nueva especie, no sé si estará bien o mal. Sí, no está mal, pero no está la parte que está mal Completa. que con las dos se generan nuevas especies, la selección natural y la artificial. O sea, ¿Ya en cuál los dos, sería, profe? Pero tipo que la natural no sería que vendría de la naturaleza y la artificial vendría por el hombre. esa es la respuesta correcta. Es que la verdad que en los dos casos, yo les voy a dar un ejemplo, porque a mí yo no tenía idea de esto y una persona, yo fui a Puerto Natales, que nunca había ido tan al sur, y una persona me explicó cómo se formaron las llamas y las alpacas. Ya, las llamas y las alpacas venían del guanaco y la vicuña, que son otros animales que son más salvajes. Entonces, ¿qué pasó? Que los indígenas antiguos empezaron a tomar los guanacos, que eran más dóciles, más domesticados, y con más pelitos bonitos, por decirlo de alguna forma, y empezaron a juntarlos, y empezaron a cruzar estos guanacos domesticados, estos guanacos que estaban domesticados, que tenían el pelo bonito, para hacer chalecos que servían, y que aparte eran más dóciles, porque el guanaco es un escupe, es un animal agresivo, pero en cambio habían unos que eran más dóciles, y lo empezaron a cruzar, y al cruzarlo por generaciones y generaciones, generaron las llamas y las alpacas nuevas especies, porque ya no son guanacos, ahora son llamas y alpacas, son otras especies. Y eso es una selección artificial porque la generó el hombre. En cambio, la natural es lo mismo, pero cuando la naturaleza lo hace por solo. ¿Ya? En el caso de las llamas, se dio porque el hombre lo hizo. Igual que los perros que de repente, por ejemplo, hay razas que se han creado de perro o dicen que el perro viene del lobo.
Entonces, en el caso del lobo, dicen que puede haber sido que humanos escogieron los lobos que eran más tranquilos, más mansos, y empezaron a cruzarlo entre ellos. Y hasta que después de muchos siglos y siglos se generó una nueva especie que ya no es el lobo y pasó a llamarse perro. ¿Ya? Y eso es artificial porque lo generó el hombre. Pero también la naturaleza hace lo mismo. ¿Ya? Y hay animales extintos que pasaron, no sé, dicen que por ejemplo las aves vienen de los reptiles y así. ¿Ya? Eso es natural. Cuando de adaptación del medio se adapta la especie y forman otra especie, pero de forma natural. No sé si les quedó como más claro ahora con la explicación. ¿O todavía tienen dudas? No, sí, profe, está más claro. ¿Cuál fue la otra que dijo la segunda? O sea, que la dice que la nueva especie es creada por el hombre y la anterior es por la naturaleza. La artificial, aquí mira, se me desordena un poco este formulario porque Sí. este es el que usamos nosotros, pero la artificial es la creada por el hombre. Esta es la creada, ahí se me desordena cuando lo pincho, espera. La artificial es creada por el hombre y la natural, es que ahí la palabra igual, ayúdense por las palabras. Cuando uno habla de natural es como algo como que no tiene que ver con el hombre, pues algo de la naturaleza. Y artificial es algo generado por el hombre siempre, porque no hay otra especie que pueda generar cosas. Si algo lo genera el hombre es artificial, y si algo lo genera la naturaleza es natural. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Ya, Y gracias. aquí la otra. Ya, esta no sé si tuvieron dudas con esta. Aquí como se me desordenó un poco, pero es la que está acá abajo. Dice, las variaciones o mutaciones favorables ayudan al individuo a sobrevivir y transmitir sus variaciones a sus descendientes. Al pasar mucho tiempo aparecen grandes diferencias entre los individuos. Esto pasa porque ha evolucionado a... Ya, aquí es un poquito esto, es que cuando se habla de una mutación es o favorable es cuando un animal o humano, bueno, un humano también es un animal, o una planta, porque también las plantas son seres vivos, le cambia algo que le permite sobrevivir de mejor forma. Cuando pasan siglos y siglos y siglos, ese cambio se va transmitiendo a las siguientes generaciones hasta que evoluciona muchas veces y pasa en este caso, a una nueva especie. Bueno, Nueva especie. Sí, porque no es un individuo más fuerte, ahora es otra cosa. Es como lo que yo les decía de la llama y la alpaca. La llama y la alpaca no son ya guanaco. El guanaco es otra especie, es distinta incluso. Las llamas son más grandes, tienen mucho más pelo, son mucho más, como, no sé si inteligente la palabra, pero sí son mucho más domesticables. La llama, no sé si vieron un video de una señora que subía una llama a un taxi. profe, Sí. esto quiere decir que va como evolucionando el individuo o algo así, ¿o no? Claro, pues van evolucionando, a eso se le llama evolución, a que van mutando, les va cambiando todo hasta que pasan a ser otra cosa. Una cosa, no sé si mejor, pero es distinto. Por ejemplo, nosotros supuestamente evolucionamos de los australopitecos, que eran como casi unos monos. Entonces, que no caminaban erguidos como nosotros, caminaban así agachados, tenían un cerebro más pequeño, no tenían tanta inteligencia. Entonces, ¿qué pasó? Que el hombre, a medida que fue pasando el tiempo, fue mutando. Mutando es que le cambió algo. De repente se empezó a caminar parado, ya no caminaba más agachado. El hecho de caminar parado hizo que el cerebro se posicionara de mejor forma y pudiera crecer un poco más. El cerebro de nosotros es más grande que el cerebro de las primeras especies como humanoides, que no eran humanos. Entonces evolucionamos así de a poco para que pasamos a ser una nueva especie que son los Homo sapiens, que somos la especie actual. ¿Ya? Entonces eso, pasamos a ser una nueva especie distinta. No somos más fuertes que los anteriores, probablemente los anteriores eran más fuertes, pero nosotros estamos mucho mejor adaptados que la especie antigua. Es mucho menos, si trajéramos un hombre antiguo, probablemente moriría porque, no sé, no sabría cruzar la calle, muchas cosas que nosotros aprendimos por nuestra inteligencia. ¿Ya? Entonces, en el caso del hombre, lo que fue mutando de a poco es generar una mejor inteligencia. Y fue perdiendo algunas condiciones, porque los hombres antiguos tenían los colmillos más grandes para poder desgarrar la carne, y nosotros ya no necesitamos eso, porque nosotros ya sabemos cocinar.
Y eso es una evolución, y que evoluciona aquí a una nueva especie. Los animales también han evolucionado. Hay animales que ya no existen y que pasaron a ser una otra especie. Por ejemplo, los tigres antiguos eran tigres de dientes de sable. No sé si han visto la película esa de la era del hielo. Eran otros tigres. Entonces, evolucionaron, fueron cambiando y pasaron a ser estos nuevos tigres de ahora, que son depredadores distintos porque son para matar ahora los animales que existen ahora. Los dientes, estos tigres dientes de sable eran depredadores de las otras especies que habían antes, que eran más grandes, eran diferentes. Entonces, esa es la evolución. La medida van haciendo mutaciones, o sea, de repente los colmillos eran más chicos, hasta que al final terminaron siendo estos tigres que hay ahora. ¿Ya? Y aquí está un poco este tema. El segundo tema era los tipos de selección en la naturaleza. Ya, aquí había un video de distintos tipos de selección natural, ¿ya? Y lo que decía aquí, que la palabra fenotipo se refiere como a las características físicas de las especies. O sea, el fenotipo, por ejemplo, del color del pelo, el color de los ojos, el color, no sé, el largo de las manos, si tiene garras o no, si tiene pulgares o no, todo eso es fenotipo. Eso es importante. El fenotipo es, por ejemplo, las características de, no sé, si tiene garra, lo que dijo recién. Sí, eso, ese fenotipo. Ya. Sí, Son ya, características físicas del individuo, ¿verdad? claro, física, sí. Son cosas físicas, porque el otro es el genotipo, y el genotipo son los genes, que los genes no los podemos ver, po. Los genes se manifiestan también en cosas físicas, porque a veces yo tengo el gen de mi papá, y mi papá tenía los ojos café, no sé, y grandes. Entonces, yo también nací con los ojos café y grandes. ¿Por qué? Porque me pasó sus genes, que es el genotipo, y se manifestó en un fenotipo, que es la cosa física. Y el genotipo son los genes. Siempre van a ver esas palabras y ahí tienen que tener cuidado porque los enunciados de las preguntas son difíciles. A veces están preguntando algo súper fácil, pero son tan enredados que uno como que no cacha nada, se pierden en las puras palabras. Entonces ahí esas son palabras que tienen que saber. Y aquí decía, el tipo de selección natural que favorece a los fenotipos intermedios o más frecuentes en la población se denomina. Ya, aquí tienen estas 4 selecciones naturales. Aquí la selección que favorece al común, a lo más común, es la estabilizadora. Ya, que también lo habíamos visto en el resumen de la clase. Aquí teníamos perdón que les cambie, pero voy a volver al tiro a las preguntas, pero teníamos aquí una diapositiva que está la estabilizadora o normalizadora, esta que está aquí. Esta selección natural es la que permite que los organismos que sean los más comunes sobrevivan y se reproduzcan y empiecen a pasar de generación a generación las características más comunes. Esta es la estabilizadora, así se llama. O normalizadora, que es como el común. ¿Ya? En esta otra, después había otra pregunta, decía, la selección sexual donde una hembra escoge un macho o un macho una hembra se denomina. Ya, aquí es como, en el fondo, es como un poco, eh, aquí tenían varias alternativas, habían varias que no tienen que ver con la materia, entonces aquí la podían sacar por descarte. No sé si ustedes se dan cuenta, dice intersexual, intrasexual, pansexual, esas son como palabras que no tienen que ver con la ciencia mucho, sino más con como los gustos que uno tenga como sexualmente, con la condición de sexualidad, o sea, no tiene que ver con esto. Entonces, aquí ustedes por descarte podían sacar como las que no tenían que ver, y yo aquí me voy a cambiar de nuevo, y si ustedes se dan cuenta, estas son las selecciones naturales: estabilizadora, direccional, disruptiva o sexual. Esa no está aquí, pero esta participativa es lo mismo que sexual. Aquí me voy a ir a la pregunta que sigue. ¿Ya? En la siguiente imagen se presentan los resultados de un tipo de selección natural específica mencionada en el video.
donde los fenotipos intermedios se ven afectados negativamente. Mencione el nombre del tipo de selección y explica brevemente qué pasa con los individuos de fenotipos extremos. Ya, aquí yo sé que estos gráficos son medio complicados, pero este es un gráfico en el fondo que lo que dice que la mayoría de las personas se concentran aquí en el medio, ¿ya? En la mayoría de los individuos, por eso está más alto la barrita. Quiere decir que hay más cantidad de individuos con esta condición como que es la más común, la que está en medio. Y después de que se produce este proceso de selección natural, al final estos de condición común, que eran los que estaban aquí al medio, dejan como de existir y empiezan a aparecer más los con las otras condiciones que eran más extrañas de cierta forma, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podría ser, no sé si ustedes vieron el video del conejo, pero aparecía como un conejo extraño que tenía otro tipo de pelaje, que era un pelaje más blanco, que le permitía sobrevivir mejor en la nieve. Entonces ese conejo que es más extraño se empieza a reproducir de mejor forma porque tiene condiciones que se adaptan mejor al medio. Ese es como este caso. Entonces aquí la pregunta era, menciona el nombre del tipo de selección y explica brevemente qué pasa con los individuos de fenotipos extremos. Los que respondieron, ¿saben cuál es como la respuesta a esta pregunta? No, profe. Lo que pasa es que, mire, No, profe, no. esa fue una de las preguntas más complicadas, al menos yo no puedo responderla porque, o sea, Puede la ser un respondí así al ojo nomás. fenotipo, puede que sea un fenotipo natural, natural. ¿Cuál era el otro? Eran selecciones, eran 4 tipos de selecciones. Entonces, miren, vamos a ir de nuevo aquí a la diapositiva. Les voy a mostrar las selecciones. Aquí están. No sé si algunos los pueden ver un poquito chicos, me dicen, lo voy a tratar de agrandar. A ver, ahí sí se agranda. No, se agrandó mucho, se agrandó menos. O sea, Profe, chicos. ¿sabe por qué yo pienso que nosotros? Porque yo también no entendí nada mucho de lo que preguntaba, porque supuestamente eso era lo del video, o sea, ¿se recuerda lo que mostraba que era lo que le pasaba al tipo del lado, si el otro venía y se lo comía, no sé, eso fue lo que entendí. Y no busqué la parte de acá de donde sale la que está mostrando usted ahora, pues. Sí, aquí lo voy a tratar de mostrar grande. Ya lo vamos a repasar. Ya tenemos estos tipos de fenotipos. Entonces, o sea, perdón, no de fenotipos, de selección natural. Yo me confundí en la palabra, disculpa y les pido disculpas, pero tenemos estos tipos de selección natural. Voy a dejar de compartir un poquito porque me falla el internet cuando estoy poniendo el video, entonces lo que voy a hacer, voy a apagar mi video y voy a compartirles al tiro para que no me falle el internet. Ahora sí. Ahí vamos a repasar esta parte de aquí. ¿Me avisan cuando vean? ¿Ven ahora o no? ¿Todavía no se ve? No, profe. No, ¿Y ahí? Sí. Ahí Ahí sí. parece que sí. Ya. Ahí sí. Ya vamos a ir de nuevo a esta diapositiva. ¿Ya? Estos son los tipos de selección natural. Vimos que había selecciones naturales y artificiales. Artificiales eran las que el hombre hace. Ya esas no las vamos a ver porque esa el hombre las genera y no hay como tipos de selección artificial. Pero las que se producen en la naturaleza son estas 4. ¿Ya? Entonces tenemos la primera, que es la estabilizadora o normalizadora. ¿Qué pasa en la primera? En la primera, los organismos que son los más comunes, los más normales, por decirlo, los más típicos, esos son los que sobreviven. ¿Ya? Y es porque están mejor adaptados en ese caso al medio. ¿Ya? En la pregunta que teníamos, no era ese el caso, porque estábamos hablando de otro organismo. De ahí lo vamos a ver con la pregunta, pero primero repasemos estas 4. Después tenemos esta segunda, dice, la selección direccional o positiva. Aquí no es como la primera, no son los organismos más comunes los que sobreviven, sino son los que tienen una característica que los hace especiales. ¿Ya? Entonces son los más raros, son raros, tienen algo, no sé, se murieron todos los ratones por decir algo, por ejemplo, pero hubo un ratón, por ejemplo, que su pelaje se adaptó al veneno de los ratones. Por darnos un ejemplo, se puso más gruesa la piel y ya no le hacía efecto, bueno, en realidad el veneno de los ratones se come, pero supongamos su estómago se hizo más fuerte y ese ratón sobrevivió y ese ratón tuvo crías y las crías nacieron así con esa característica y empezaron a sobrevivir. En ese caso hablamos de la selección
direccional o positiva, que se habla de que una característica, no sé si se entiende, especial de un individuo hace que sea mejor que los demás. O no sé si mejor, pero Sí, se profe, sí se adapte mejor. entiende. Ya, ese es como... La tercera es como, es como parecido a lo anterior, pero lo vamos a revisar al final porque es más como complicada de explicar, y voy a pasar primero a la sexual, que es como más fácil. La de sexual es como sencilla. La sexual en el fondo es que las hembras, que generalmente son las que escogen, no quiero aquí insultar a nadie, pero en la naturaleza es como así, como que la hembra ellas escogen a ciertos machos, ¿ya? Entonces, ¿qué machos se van a empezar a reproducir? Los que sean más escogidos por la hembra, que eso se le llaman como macho alfa, le dicen algunos. ¿Ya? Y los otros machos que no son alfa, en el fondo, no van a poder reproducirse. No sé si se entiende cómo Entonces, al final, la selección se va a hacer por la elección de la hembra. ¿Se entiende cómo esa...? Sí, profe, sí se Sí, entiende. profesora. Ya. Y la Sí, disruptiva, profe. que es la que me faltaba, que la dejé para el final porque la que tenía que ver con la pregunta, la disruptiva es que en el fondo lo extremo es parecida a la segunda, ¿ya? Pero en este caso los extremos de la población, los dos extremos, los que son distintos, son los que se van a reproducir de forma mayor, ¿ya? Que son los que, aquí lo vamos a ver con el gráfico, que por eso lo dejé para el final, porque está acá. Esta es la disruptiva, la que tenemos acá. Hay un ruido que alguien... Ahí sí, ya no se escucha, perdón. Esta es la disruptiva. Esta es la disruptiva. La disruptiva es que tenemos este gráfico que muestra que estos son los más comunes, los que están al medio en el gráfico. ¿Ya? Y hay a los dos extremos individuos que tienen características diferentes, pero son dos extremos distintos. O sea, los de acá y los de acá. Y esos se empiezan a reproducir con mayor forma. Lo más probable es porque se adaptan mejor al medio, porque sus características que son extremas lo hacen adaptarse mejor, pero son de los dos lados, no como la que habíamos visto anterior, que era una sola condición. En este caso son como dos tipos distintos que se adaptan de mejor forma. Podrían ser, no sé, los ratones que tengan el estómago que mejor tolere el veneno, y otros que tengan por este otro extremo, no sé, otra condición diferente, que el pelaje sea distinto. Entonces, en ese caso, esas dos condiciones hacen que esos sobrevivan y los del medio, que eran los más comunes, se mueran. ¿Ya? Y aquí, entonces, la disruptiva es los que permiten que los dos extremos de los casos sobrevivan. Entonces, cuando ustedes ven este gráfico ustedes se dan cuenta, aquí tenían estos extremos y habían poquitos. Y luego esos extremos crecieron. Y en la parte al medio se adelgazó, a esa se le llama disruptiva. Y ahí es la más difícil de entender. Pero tiene que ver con eso, que sobreviven los que tienen características como extrañas, raras, y son los dos extremos. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí era que eh, dice, menciona el nombre, el tipo de la selección. La selección es la selección natural disruptiva. Y dice, y explica brevemente qué pasa con los individuos de los fenotipos extremos. Estos son los fenotipos extremos, los que están acá. Esos son los que se empiezan a reproducir en mayor cantidad. Ya es como que ya hubo esta plaga de ratones, sobrevivieron estos ratones con estas características especiales, y los que eran comunes, que eran los del medio, se murieron o no se murieron todos, pero sobrevivieron muy poco. ¿Qué es lo que sale acá? Estas barritas son chiquititas. En cambio, las otras, que eran los extremos, que aquí eran estas barras de aquí de la izquierda y la derecha, que eran pajitas, crecieron. Empezaron a reproducirse en mayor cantidad los fenotipos de extremos. Esa es la disruptiva. Y que es como la más difícil de entender en realidad. Profe, entonces la tenía bien yo porque eso había puesto. Sí, sí, habían varios que la tenían buena. Y estaba complicada igual porque el video, como decían ustedes, no tenía como tanto que ver con eso. Yo ahora creo que es como una hora la clase, aunque no estoy segura, pero igual veamos esta otra que queda, pues, para terminar la clase. Yo Para creo que que en podamos... esta no la respondí bien.
¿En cuál? ¿El anterior? Ajá, porque De ahí responde. me confundí un poco con la anterior, con la natural. Ah, sí, lo que pasa es que aquí preguntaban solo de las selecciones naturales, si se dan cuenta, solo hablaban de las naturales. Las naturales son las que tienen hartos tipos, la artificial es como una sola, no hay artificial. Entonces aquí decía, nombre el tipo de selección y explica brevemente qué pasa con los fenotipos extremos. Pero aquí arriba hablaban de selección natural. Entonces, la selección natural tiene 4 tipos de selecciones. Y en cambio la artificial no, que es la que genera el hombre. Y no se habla mucho de eso en las clases. Lo que más le van a preguntar de la natural, que es la que se genera en la naturaleza. Ya, y aquí después tenían un video de la selección de los homínidos. Yo no sé cómo les fue con esta pregunta, porque esta pregunta era más que nada como de estas de casi memoria, o se puede googlear, la pueden buscar. Aquí se selecciona la alternativa correcta que posea los diversos tipos de homínidos que dieron origen al hombre actual en orden cronológico. ¿Cómo les fue aquí con esta? El que La D. quizá, Yo elegí la última igual. yo la última, creo que fue Sí, la última. sí, estaba bien, eso estaba como, ahí se veía en el video. O sea, aquí no hay como mucho que analizar porque en el fondo estos homínidos que se llaman, los fueron encontrando en las ruinas, los arqueólogos de repente encuentran como esqueletos de personas y les estudian la antigüedad. Entonces, de acuerdo a la antigüedad, se pueden dar cuenta de cuál estaba primero y cuál estaba último. Entonces, el más antiguo, no es el primero que encontraron, pero es el más antiguo en la historia del tiempo, es el Australopithecus, que era este como individuo que aquí lo tengo en los monitos, pero está, a ver si se ve, esto en la imagen se ve chica, pero aquí la voy a agrandar, este de aquí, el primero, como así. Ya, estos son como los dibujos de los que estaban en la alternativa. Ya, que en el fondo era casi un mono, por decirlo algo así, pero ya tenía como algunas condiciones que lo podían relacionar como con los humanos. Después venía el Homo habilis, como claro que tenía usted, el Homo erectus, que la palabra lo dice, erectus viene como de estar erecto, que es erguido. Entonces este ya era el primero como que se pudo, que está en la imagen aquí, de nuevo voy a compartir, pero que se pudo como parar, que aquí si ustedes se dan cuenta, en la imagen, aquí el primero que, la palabra lo dice, el primero que pudo estar como parado, ¿ya? Y después, en la alternativa, aquí venía el Homo sapiens nardental, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero siempre dicen nardental, que es donde lo encontraron, que este sapiens quiere decir pensante, o sea, este es el primero que ya pensó y tuvo un pensamiento crítico que lo puede como diferenciar de cierta forma de los animales, aunque en realidad los animales también piensan, o sea, bueno, eso ya hay ciertos como estudios que también pueden generar un tipo de pensamiento, pero este es como el primero que tuvo un pensamiento crítico. Ya, y este último, perdón, me detranqué, este es el actual, el Homo sapiens sapiens, que es lo que somos nosotros ahora, que es los hombres que ya nosotros podemos generar un pensamiento crítico y nos diferenciamos claramente de los primeros homínidos. Y esta es la especie que nosotros pertenecemos, ¿ya? Y aquí dice, describe en pocas palabras las principales características de la evolución de la humanidad. Bueno, esta pregunta en realidad no es como tan importante revisar porque la mayoría de las respuestas que ustedes dieron estaban bien. O sea, aquí podían ustedes como explayarse y poner en lo que ustedes como quisieran y de acuerdo a lo que el video estaba. Así que esa me la voy a saltar porque esa la mayoría la tenían buena. Ya, y aquí no sé cómo les fue con esta, que esta también es como más de materia, así como casi memoria, que uno veía el video y de repente veía como las características. Entonces, En el por ejemplo, video salía todo. sí, pues en el video salía todo. Así que esa no era tan difícil, esa yo me la saltaría porque en realidad si ¿tuvieron alguna duda con esta? Porque como No, que estaba todo en el video. Sí, No, fue porque estaba en el video.
Sí, ahí está todo. Ya, y eso fue como un poco esto. Entonces, lo que más les complicó, ya se los caché, que fue la de la selección natural. Los Sí, tipos de selección profe. natural. Sí, ya, eso, bueno, les vamos a compartir esta clase que está aquí en el resumen. Entonces, aquí no está todo, o sea, está en el libro, lo tienen que complementar. Aquí solo pusimos los nombres de las selecciones, que son estas 4, ¿ya? Pero la más difícil de entender, obviamente, es la disruptiva. La primera es fácil, ustedes por la palabra tienen que acordarse que es normalizadora, que es que sobreviven los más comunes, los típicos. La segunda es que sobreviven unos que tienen una característica distinta. Y en esta, que es la más difícil, es que sobrevivía lo de los dos extremos, los que tenían características distintas, pero de los dos extremos. Dos características distintas, por decirlo de alguna forma. Y la sexual, esa a veces no la consideran, quizá en el libro no está, lo tienen que ver, pero esa tiene que ver con la selección que hacen las hembras sobre las parejas. Porque en la mayoría de las especies la hembra es la que elige, pero hay quizá alguna especie que me esté saltando, que no se me viene a la cabeza ahora, pero que no elija a las hembras. Pero es la selección que hace la de pareja, generalmente la hembra, sobre un macho. Y que ahí tienen que ver los machos alfa, que uno lo usa harto esa palabra, que tienen que acordarse con eso. Que en el fondo esos son los que después tienen cría y los otros pobres machos muchas veces no se reproducen, no alcanzan a tener cría. Y eso es un poquito el resumen. No pudimos hacer la actividad porque, bueno, lamentablemente el profe tuvo ese problema de salud con su mamá y la verdad que hay nada que hacer porque hay que como priorizar siempre eso, pero espero que le haya servido igual ver como las preguntas y en general cuando tengamos otra Profe. sí, qué bueno. Y eso, cuando tengamos otra tutoría, siempre traten de preguntar, porque la idea de esta es que no sea tan clase, sino que veamos dudas, porque como los videos, igual ustedes tienen harta como materia y en el libro también tienen materia. Entonces, ojalá que podamos aprovecharlo para resolver dudas. Ahí pregunten nomás. Y Ya, ahora sí, profe. voy a prender la cámara. Y bueno, estudien porque la prueba es difícil porque tiene alta materia. Las preguntas a veces son como simples, pero las hacen con muchas palabras, así como las vimos ahora, fenotipo y todas esas palabras. Entonces, por eso es bueno igual que vayan estudiando de antes, para que no los pille con la examinación estudiando como apurados. Porque nosotros igual tenemos que estudiar para las clases también, pues también nos pasa que se nos olvidan cosas y es como, la biología es mucha materia, entonces como que se olvida siempre algunas cosas. Igual el profe se entendió más sí que era la selección y todo eso, así que me quedo conforme. Yo no sé, mire, voy a pasar la última, y ya. Gracias Matías por tu comentario, es bueno saber igual eso, y si no entienden también es bueno saberlo, porque en realidad nosotros lo que queremos es que ustedes entiendan, ese es nuestro principal objetivo. No nos vamos a sentir mal si nos dice, hoy no se entendió nada, hay que decirnos nomás, no hay problema. Yo les voy a pasar lista de nuevo porque creo que hay hartas personas que no se habían anotado o quizás se anotaron y yo no los anoté. Tengo a Catherine López, Daniela Muñoz, Evelyn Muñoz, Matías Pailahueque, Cecilia Enríquez, Yasmín Sí, Meneses, José Sobero, Rosaura Salinas y Catalina Muñoz. Yo sé quién me falta, porque sé que falta gente. Mi nombre es Gladys, a mí yo me inscribí, pero no salgo ahí. Es que anoté los del comienzo, entonces como después está compartiendo, quizás me faltó. A Gladys ya la anoté, Gladys Huentecol. ¿Sí? Ya. Y Matías Quintanilla parece que también me falta, ¿no? Constanza. Olivia Contreras. Olivia Contreras y la Constanza Cuminao. Sí. Profe Gustavo Pizarro igual. Ya. Gustavo Pizarro y la Constanza Cuminao. Alexander Ollarse, profe. Alexander Ollarse. Sí, profe. Alexander Ollarse. Que estoy medio Ya. malito de la boca.
No, sí se entendió, sí, que como yo estaba anotando otro nombre, si se me había olvidado o no. Ya, ahí los tengo a todos, creo. Si hay, cualquier cosa, si faltó alguien, me dicen nomás, y si no, ya estamos, los dejo libres ahí para que puedan ir a hacer sus cosas, y esta semana obviamente les vamos a mandar la próxima semana ya la nueva clase, y ahí yo ya me incorporé, así que algunos me hicieron preguntas, pero yo como todavía no me había incorporado, no sabía lo que estaban haciendo las clases. Ahora ya tengo claro lo que están viendo, entonces me pueden preguntar si tienen dudas. Pueden mandar, si no les contesto, porque igual trabajo hasta como las 7 de la tarde y a veces, pero si me mandan un WhatsApp, yo igual les voy a responder. Quizás no les voy a responder en el momento, pero les voy a responder igual. Así que pueden hacerme preguntas a mí o a cualquiera de los otros profes sin problema. Bueno, profe. Ya, Ya, buenas noches a todos, que estén bien. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, que tengan buena semana. Buenas noches, Gracias. profesor. Buenas noches, profesora. Chao. Cuídese. Chao. Que le vaya bien.